Muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que nos seguís por streaming. Les da la bienvenida Carmen Planas, presidenta de CAEP. Buenos días, muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta jornada que tanto interés ha despertado. Aparte del público presencial que estamos preservando las medidas de seguridad y de sanidad, están siendo seguidas también por internet, vía streaming, desde la dirección de la web caep.es directo y gracias también a la colaboración de Global 4 por 1 millar de empresarios que nos están siguiendo vía streaming. Lo que creo que confirma claramente que la colaboración entre MAPFRE y CAEP en la organización de este evento demuestra que responde al interés generalizado por parte de todo el tejido empresarial de todas nuestras islas y también fuera de Baleares, que nos están siguiendo casi 1 millar de personas vía streaming, con lo cual creo que es un éxito por parte de MAPFRE y de CAEP. Vamos a dedicar los próximos 100 minutos a un tema que genera mucha preocupación en las empresas. Una incertidumbre que pretendemos alumbrar respondiendo a una pregunta que es fácil de hacer, pero cuya respuesta a fecha de hoy es difícil de vislumbrar. Sumergido como está en su conjunto nuestro tejido empresarial y nuestra economía, en estos 100 minutos pretendemos despejar esta incertidumbre aportando respuestas esclarecedoras sobre qué ocurrirá cuando todo pase, qué pasará después de los ERTEs, ¿qué podemos hacer para estar listos para que los motores estén a pleno rendimiento y que nuestras empresas y nuestra economía despeguen cuando todo pase? Estas son las cuestiones que centran estos 100 minutos y que, atendiendo al interés suscitado, está claro que nos preocupa muchísimo a todos nosotros. Por este motivo, quiero agradecer a MAPFRE su colaboración para la celebración de este encuentro y, en concreto, a Óscar Celada, director territorial de MAPFRE en Baleares, a Ángel Crespo, subdirector de Desarrollo de Negocio de MAPFRE Vida, y también a Carlos Sedano, socio propietario del despacho Carlos Sedano Asociados, experto en temas de relaciones laborales. Como todos sabemos, 100 minutos por delante, solo tenemos 100 minutos. Quiero ser muy breve en esta introducción para que podáis sacar el máximo jugo a nuestros invitados especialistas que tenemos hoy aquí. También recordaros que en los últimos minutos del acto podréis plantear preguntas a los ponentes, tanto los aquí presentes como los que nos siguen online a través de la dirección de correo electrónico que hemos habilitado a tal efecto, que es preguntas@caep.es. Quiero destacar que la grave crisis económica y los momentos de incertidumbre que vivimos en Baleares, pero también en todo el país, ha provocado que las empresas afronten importantes retos, dificultades y desafíos. Entre ellos, uno muy importante, el mantenimiento y la reorganización de sus recursos humanos. Es evidente que para seguir adelante, las organizaciones deberán tomar importantes decisiones en los próximos meses en esta materia para afrontar una correcta estrategia que será determinante. Por lo tanto, en este coloquio vamos a poner en contexto la situación actual de la economía, así también como la situación de los ERTEs. Y conoceremos las posibles soluciones prácticas de reestructuración de plantillas que tanto nos preocupan ante una realidad que nos ha sobrevenido de forma implacable, devastadora, al confirmarse una crisis sin precedentes que conjuga dos elementos muy graves. Un shock de oferta y, lo que es más importante, un shock también de la demanda. Atravesamos una situación totalmente singular y de una extraordinaria excepcionalidad, que está afectando a todo el mundo de forma global, pero más duramente a España y de forma mucho más drástica a Baleares. Están afectados la economía en su conjunto, las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad y el mercado laboral y del empleo en todas sus facetas. Nuestra sociedad vive hoy aturdida en lo sanitario y en la mayor de las incertidumbres en el ámbito económico y social. Por eso, desde CAEP, como patronal y como Casa de las Empresas, estamos actuando con múltiples iniciativas y recursos, porque como presidenta creo que las organizaciones empresariales debemos, ahora más que nunca, demostrar y dar ejemplo despegando una proactividad en el ejercicio de nuestra responsabilidad
a la hora de orientar a las empresas y de hacerlo en todo momento. Y mi visión personal es que esta proactividad debemos redoblarla en estos momentos, en los que ese dichoso virus, al que no podemos ni siquiera ver, está afectándonos de forma tan siniestra, porque nos mantiene a todos en estado de alarma, nos obliga a estar bajo toque de queda y que nos tiene a todos, y quiero decirlo claramente, en un auténtico estado de shock. Perplejos, asustados, preocupados y muy afectados, tanto en lo personal como en lo emocional, hasta unos límites que no nos habíamos nunca planteado. Hasta el punto de que ese dichoso virus que os decía está haciendo que se tambaleen todos nuestros proyectos, todas nuestras predicciones y todo nuestro modo de vida, que ni siquiera sabemos hasta qué punto se verá afectada y que ni tan solo sabemos si volverá a ser algún día como era antes. Por eso, mi agradecimiento una vez más a los ponentes de Mapfre y al despacho de Sedano y a todo el equipo de CAEP, porque este es sin duda un momento para dar la talla. Os decía que voy a ser muy breve, pero no puedo dejar de enmarcar esta jornada en la realidad que tristemente vive hoy Baleares, porque la consecuencia de la pandemia, Baleares es hoy y está más aislada que nunca. Baleares, que en la anterior crisis tiró del carro del país, que en la anterior crisis lideró mes a mes y año tras año y de forma ininterrumpida la regeneración de sus pymes, de su tejido productivo, la creación de empleo y la recuperación de la economía, Baleares es hoy y de muy lejos la comunidad más severa y drásticamente afectada y castigada por la crisis. La economía de Baleares se ha descolgado completamente de la del resto del país por culpa de una crisis que empezó siendo sanitaria, que embistió drásticamente y rápidamente de forma brutal a nuestra economía y a nuestro mercado laboral, y que hoy se ha convertido en una crisis social que ha despertado muchos miedos, que ya se deja ver en el aumento de la delincuencia y que ha llenado nuestras calles de carteles, se vende, se traspasa y de ofertas de saldo por liquidación y cierre. Os quiero dar unas pocas pinceladas, muy pocas, para que veáis hasta qué punto es cierto que Baleares y la economía de Baleares está descolgada de la del conjunto del país. Mirad, durante los últimos meses, en primer lugar, el INE ha estado confirmando que el paro en Baleares ha estado duplicando su tasa interanual. El paro ha aumentado en Baleares un 100%, mientras que la media de España arroja incrementos del 22 al 25%, y muy significativo, la segunda comunidad peor situada después de Baleares, el incremento del paro solo ha sido del 30%, y aquí ha aumentado una media, como decía anteriormente, del 100%. La economía de Baleares se ha quedado totalmente descolgada y está muy detrás del resto del país, concretamente de España, a más de 60 puntos porcentuales de distancia del segundo peor clasificado. Solo en el segundo trimestre, la destrucción de empresas, de pequeñas y medianas empresas, fue del 13% del tejido productivo. En estos últimos meses, el aumento del paro ha estado multiplicado por 4 en Baleares, la media nacional. Y en estos últimos meses, la destrucción de empleo ha multiplicado por 5 a la media nacional. Y ya el último dato, el del mes de octubre, revela que la caída de afiliación a la Seguridad Social ha multiplicado por 8 a la media nacional. Os repito, por 8, muy significativo. O sea, Baleares está en recesión. Pero Baleares es una recesión sin precedentes, con una contracción de la economía en el segundo trimestre, que nosotros publicamos en el informe de coyuntura que hace la Fundación Impulsa junto con CAEP de Toni Riera, que la bajada del PIB en Baleares fue del 35,6%. Significa un impacto que supera en más de 60 puntos la caída de la media, de un 60%, perdón, la caída media de la economía en España. Y en el tercer trimestre, aunque desde CAEP intentamos ser muy rigurosos, los datos que haremos públicos del informe de coyuntura, que será el próximo seguramente 9 o 10 de diciembre, creemos que la caída del PIB será de un 40%. Es el shock, como decía anteriormente, económico más impactante que ha sufrido la economía de Baleares en su historia, con todos los sectores afectados, todos los sectores en negativo y con unas bajísimas expectativas que han desplomado el consumo y la inversión. Todas nuestras islas están en negativo, pero escuchadme bien, yo creo que tampoco podemos desesperar. Tenemos que luchar y hacerlo con cabeza y con inteligencia. CAEP representa en Baleares, y de esto estoy muy orgullosa, tanto a COE como a CEPIME, que son las dos organizaciones empresariales que a nivel nacional participan en la mesa de diálogo social, junto con los sindicatos. CEPIME, COE
y los sindicatos llegaron al acuerdo, haciendo una dura negociación para defender los ERTEs en todas las que fueran posible los ERTEs en todos los sectores de actividad. Fue difícil y costó mucho la negociación. Estuvieron hasta altas horas de la noche hasta llegar a que se alargaran los ERTEs hasta el 31 de enero del 2021 y que también incluyeran a muchísimos más sectores, porque la negociación fue difícil y en el principio cabía muy pocas CNAEs en esta negociación y no se podían acoger a los ERTEs, con lo cual era una situación muy grave, sobre todo para Baleares, que dependemos del turismo. Pero ¿qué va a pasar después de los ERTEs? Quiero deciros que CAEP, en su conjunto, y yo misma como presidenta, consideramos absurdo que el Gobierno haya decretado el estado de alarma hasta el 9 de mayo y, sin embargo, los ERTEs terminan el 31 de enero del 2021. Absurdo, incomprensible y muy perjudicial, porque ¿cuántas empresas, cuántas pymes y cuántos autónomos van a ser capaces de superar esta situación? La pregunta de hoy, ¿qué va a pasar después de los ERTEs? Por eso hemos convocado esta jornada, porque no podemos caer, yo creo, en la desesperanza. Al contrario, como decía anteriormente, tenemos que luchar y hacerlo todos juntos, porque juntos somos más fuertes. Por eso tenemos que luchar. Tenemos que luchar por nuestras empresas, por nuestras pymes, por nuestros autónomos y por todo nuestro tejido productivo. Tenemos que luchar para defender el empleo, porque somos las empresas, y esto no me canso de repetirlo, las que creamos empleo. Y las empresas estamos deseando hacerlo, pero tenemos enfrente a ese dichoso virus, como decía anteriormente. Sabéis que soy, por naturaleza, muy positiva y por ello si me preguntáis qué podemos hacer, y ya que provengo del sector sanitario, aprovecho para lanzar felicitar a todos los sanitarios por el esfuerzo que han hecho durante esta pandemia, tanto del sector público como del sector privado en estos meses tan difíciles. Y como os digo que provengo del sector sanitario, tengo una receta, y mi receta es: primero, un control sanitario, imprescindible. Segundo, primero, es urgente controlar la pandemia para poder recuperar la demanda de bienes y servicios como fórmula para reactivar la economía. 2, planes sectoriales de reactivación. Y 3, como no, mucho más importante, la formación. Tener planes formativos para que cuando los motores vuelvan a ponerse en marcha estemos preparados todos para despegar. Y en estos 3 ámbitos, en estos 3 tratamientos, creo sinceramente que nos queda mucho trecho por delante. Tenemos que buscar una correcta colaboración público-privada, pero no debe valernos una colaboración público-privada cualquiera. Debe ser una colaboración real, eficaz y tangible. Una colaboración basada en el diálogo social, sin imposiciones y siendo capaces de llegar todos a un acuerdo. Y estas condiciones solo se producirán si se da cabida a la participación efectiva del empresariado, tanto en la toma de decisiones, tanto públicas como privadas. Y por eso os digo, como decía anteriormente, que tenemos que estar unidos, con inteligencia, ayudándonos todos los unos a los otros, porque solo si nos mantenemos unidos lograremos vencer a ese dichoso virus. Hemos de mantener un mensaje coherente y sin fisuras, que yo creo que debe ser de reclamar a todas las administraciones medidas que nos ayuden a incentivar la inversión, que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía y que sean herramientas útiles para aumentar la resiliencia de las empresas y, en definitiva, que sirven para proteger a todo el sistema productivo, que sirvan para mantener el empleo y a través de ello defender, como no, el bienestar de todos los ciudadanos. No podemos perder esta partida y debemos mantener, yo creo, el coraje y el empuje y luchar todos con todas nuestras fuerzas. Por ello hemos organizado hoy estos 100 minutos para saber qué hacer cuando todo pase. Gracias Óscar, gracias Ángel, gracias a Mafre por vuestra colaboración. Gracias Carlos, porque tu ponencia también será sin duda muy ilustrativa para todos. Y gracias a todos los que estáis aquí en esta sala y los que nos estáis siguiendo vía internet. Ojalá podamos disfrutar lo antes posible de un ambiente de más certidumbre, con entusiasmo y con todas nuestras empresas florecientes y animosas. Te doy la palabra ahora a Óscar Celada, director territorial de Mafre en Baleares. Pero quiero daros un mensaje final. Mi mensaje final es de aliento, de unidad y de espíritu de superación. Así que a todos, ánimo, coraje y adelante. Óscar, cuando quieras, te paso la palabra. Gracias, Carmen. Buenos días a todos, presidenta, Carmen Planas, Carlos Sedano, Ángel Crespo, buenos días a todos presentes
y los que nos están siguiendo en streaming. Me informan que teníamos más de 1 millar de inscritos, impresionante organización. Agradecer el compromiso pues de todo el equipo de CAEP, de todos los que han estado trabajando para que podamos tener y organizar este evento. La verdad es que cuando hablamos al principio de qué podíamos hacer, para qué podíamos transmitir, yo creo que era muy importante tener claro qué inquietudes se tenían en el ámbito de la sociedad empresarial en Baleares. Nuestro compromiso pues con esa cercanía, porque al final el seguro está en todos los ámbitos de la economía y necesitamos todos que la economía marche adelante, tener ese ápice de ilusión y de fuerza que todos necesitamos, como bien nos indicaba Carmen, y avanzar. Tenemos que ser fuertes y avanzar para salir adelante de esta compleja situación. Un poco la idea de los 100 minutos, de qué pasará, para cuando todo pase, pues es poner en contexto cuál es la situación jurídica y la situación real de los ERTEs y conocer qué alternativas vamos a tener para poder afrontar la situación que nos va a venir en muy poco espacio de tiempo. En principio, si no hubiera cambios, pues nos quedan prácticamente a día de hoy 2 meses. Pero también muy importante, ¿qué tendremos que hacer para cuando todo pase? Es decir, lo que sí que nos ha enseñado este virus es que tenemos que estar preparados y ser capaces de adaptarnos a la complejidad de un entorno que cada vez es más cambiante y más cambiante con más velocidad. Entonces tenemos que ser capaces de afrontar nuestras organizaciones, especialmente las organizaciones de servicios, como es en el ámbito, por ejemplo, de Baleares, el turismo, pues el activo más importante pues son los recursos humanos. Saberlos gestionar bien, planificar bien, tener medidas para gestionarlos con eficiencia a futuro, pues va a ser determinante. Y yo sin más dilación, pues repito, agradecer a todos la presencia, agradecer a todos la implicación para poder desarrollar este acto y Mavia, pues nos ponemos en marcha. Gracias a todos. Gracias, Óscar. Muy bien, pues vamos a entrar ya de lleno en el coloquio, al que se incorporan, además de la presidenta de CAEP y del director territorial de Mafre en Baleares, 2 expertos en la materia. En primer lugar, Carlos Sedano, socio propietario de Sedano y Asociados, que es una firma consolidada en el sector, líder y especializada en el asesoramiento integral a empresas en diferentes áreas como la jurídica, laboral, mercantil o contable fiscal. Nos acompaña, como digo, Carlos Sedano, su propietario. Y en segundo lugar, Ángel Crespo, subdirector de Desarrollo de Negocio de Mafre Vida. Ángel es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y máster en Dirección Financiera. Tiene una amplia trayectoria profesional dentro de Mafre Vida, habiendo asesorado en numerosas empresas en materia de reestructuración de plantillas, como es el caso de Nissan, Telefónica, Bankia o Repsol. Por favor, los 4 os podéis incorporar al coloquio cuando queráis. Recordar, como decía nuestra presidenta, sobre todo a los que nos seguís por streaming, que a medida que os surjan consultas las podéis ir trasladando al correo electrónico preguntas@caep.es. Gracias. Ya. Vale, yo creo que va a empezar o Ángel o Carlos Sedano haciéndonos una introducción de cómo ven ellas el punto en que estamos ahora, ¿no? Y lo que vendrá después del 31 de enero. Te paso la palabra, Carlos. Perfecto. He de darle aquí a un botón, está controlado, ¿no? Bien, el contexto lo ha expuesto perfectamente la presidenta de CAEP, Carmen. Realmente lo que reflexionas en ocasiones es a la velocidad que ha ido estos 8 meses desde que se declaró el estado de alarma. La velocidad ha sido impresionante. Yo intentando recordar cuando estaba componiendo el tema de lo que voy a exponer, que realmente son las medidas jurídicas que se han aplicado, que se han promulgado durante este tiempo, la cantidad de contradicciones, de situaciones adversas, desde el campo, llamémosle de la asesoría laboral, hemos tenido que afrontar situaciones no vividas, muy complejas y que a día de hoy tenemos resueltas. Yo tengo que
que estoy implicado con empresas, con empresarios, ver la entereza con la que están llevando estos meses, estos ya largos y rápidos 8 meses, que realmente han tenido respuesta para casi todo, ante falta de ingresos, ante falta de actividad, pero la entereza para mí ha sido y es el punto más resaltable de la familia empresarial dentro de nuestra comunidad autónoma. Después ya me referiré al contenido concreto de lo que se me ha dicho que exponga. Pues Ángel, te toca a ti. Muy bien, yo primero mandar un mensaje de esperanza uniéndome a las palabras que comentabais. Yo creo que vamos a salir de esta y vamos a salir bien. Lo único que en el transcurso necesitamos salir algo más reforzados de cómo nos ha encontrado esta pandemia en este momento a las empresas y a la sociedad en general. Yo solo, aparte de contar las soluciones que en el ámbito del sector asegurador tenemos y las intentaremos desgranar y sobre todo hacerlas llegar a vosotros, también voy a comentar algo sobre la sociedad española y su nivel de previsión social, tanto de nivel particular o nivel empresarial, ¿no? Yo entiendo desde mi punto humilde de vista que no somos una sociedad todavía preparada en la previsión, es decir, tenemos una seguridad social, o la hemos tenido a lo largo de la historia muy fuerte, que nos ha complementado un montón de cosas y como sociedad nos hemos acostumbrado a tener una seguridad social que nos iba a cubrir y nos va a seguir cubriendo tanto en momentos traumáticos de nuestra vida como fallecimientos, invalideces, algún paro o por supuesto un complemento de la jubilación, ¿no? Y eso es lo que se está transformando también y nos está tocando empezar a aprender que no solo vamos a poder vivir de esa seguridad social, sino que vamos a necesitar complementarnos tanto de nuestro bolsillo privado como desde el bolsillo de la propia empresa a la hora de ayudarnos a hacer estos complementos, y necesitamos creernos que es básico. Yo llevo muchos años de polígono industrial en polígono industrial intentando hablar en las empresas para que ese empresario ponga una hucha en la espalda del trabajador, ¿no? Y empiece a echar euros dentro de esa hucha. Y oye, ¿yo por qué voy a hacer esto? Si yo con la nómina ya tengo suficiente con pagarle. Y además incluso el trabajador acepta que con solo la nómina no necesita un beneficio mayor, ¿no? Y yo sigo intentando convencerles, y he seguido durante muchos años convenciéndoles de que poner una hucha en la espalda de un trabajador y empezar a financiarla con euros, un porcentaje de su nómina, un porcentaje de su salario, lo que te va a ayudar es a que cualquier tipo de asunto que pudiera ir pasando con ese empleado a lo largo de sus años, tendrías un respaldo detrás que te ayudaría a buscar una salida para ese empleado o para buscar algún tipo de complemento para ese empleado. Y esto siempre lo explico con algún ejemplo que pongo. Y es si tú te vas a una entrevista a un país anglosajón, a Estados Unidos, y te pones a hablar con esa persona que te está entrevistando, lo primero que le preguntas en esa entrevista de trabajo es ¿qué tipo de seguro de salud tengo aquí? ¿Qué tipo de seguro de salud tiene esta empresa para mí y para los míos? ¿Y qué enfermedades me cubre? ¿Y en qué hospitales me cubre? Y lo segundo que preguntas, si te interesas por esa empresa, es si tiene un seguro de vida. ¿Y qué tipo de capital y qué coberturas cubre ese seguro de vida? Lo tercero que te puedes preguntar es si tiene algún tipo de hucha de ahorro a corto, a medio plazo o incluso vinculado a jubilación. Y lo cuarto que preguntas en esa entrevista de trabajo es cuánto voy a cobrar en dólares o en libras. Si trasladamos esa entrevista de trabajo a España y nos ponemos en cualquier entrevista de trabajo en España y le preguntamos que ese empleado pregunte a su empleador alguna cosa, pues lo que se le ocurre al español preguntarle es cuál es mi salario bruto. Y si me dices, pregúntame algo más, puedo preguntar que cómo me queda en neto eso, después de los impuestos, que cómo me queda neto. Y si me dices, oye, pregúntame algo más, pues puedes preguntar si las vacaciones las puedo coger todas en agosto o si las puedo repartir desde enero hasta diciembre. Y no es culpa de la persona que está preguntando, es culpa de una sociedad en la que estamos acostumbrados a tener un sistema de seguridad social potentísimo. Algo que a la vez va a ir bajando. Así que sin duda vamos a salir de esta. Lo único que tenemos dos enfoques. Uno, soluciones urgentes ahora, que las explicaremos y las detallaremos a continuación. Y dos, preparémonos para el corto, medio plazo, para cuando esto vuelva a pasar, o si pasa en una situación parecida, seamos capaces de, desde el sector, y me achaco y nos achacamos a nosotros la culpa, traslademos la necesidad de buscar soluciones en este ámbito del complemento de la previsión social. Creámonoslo como sociedad que vamos a necesitar un complemento privado, tanto de nuestro bolsillo particular como buenamente se pueda, reforzando ese tercer pilar, aunque ahora las últimas noticias no van en ese sentido, y por supuesto reforzando el segundo pilar, que es el pilar de las empresas a la hora de conseguir ayudar a complementar ahorros hacia jubilación. Así que por esa vía nos iremos dentro de este debate. Gracias. Óscar. No, le digo por entrar un poquito en materia y quizá arrancar con la base jurídica, ¿no? Le quería preguntar a Carlos un poquito cuál era, de dónde venimos en los ERTEs,
cuáles son las previsiones que en el ámbito jurídico hay, si se acaban a 31 de enero, saber un poquito pues la visión del experto en este sentido. Carlos. Bueno, yo había escrito el recorrido jurídico que tenemos desde unos días antes incluso del 8 de marzo. Se cumplen hoy 263 días en situación de estado de alarma. Antes la pandemia, pero la situación que se promulgó por el gobierno, por el decreto de 14 de marzo, cuando ya la Organización Mundial de la Salud ya había lanzado las campanas al vuelo de que había una pandemia internacional a la que había que apuntarse. De forma crítica hay que decir que nuestro gobierno central reaccionó tarde a esta situación, porque ya la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero ya manifestó la situación de emergencia de importancia internacional en la que estábamos sumiéndonos. Recuerdo aquellos momentos en los que nos pilló a todos desconcertados, aquellas 2 primeras semanas que pasamos aislados, confinados, y como bien decía Ángel, de una forma que no teníamos prevista y que sacamos como pudimos. Yo creo que la naturaleza humana te ayuda en los momentos difíciles a moverte. Solo unos días antes de la declaración del estado de alarma ya se promulgaron 2 reales decretos leyes. El decreto ley ha sido la constante durante estos 8 meses. Hemos ido de decreto ley en decreto ley, uno contradiciéndose al otro, confusos, que nos han hecho cometer errores, que hemos subsanado. Pero decía que antes de la declaración del estado de alarma ya se promulgaron 2 decretos leyes que son los que resolvieron la situación de aislamiento de las personas por el virus y declarando por vía de ley la situación de accidente de trabajo en la que se encontraban estos trabajadores. Hicieron una asimilación improvisando situaciones desconocidas, y a través de esta normativa se consideró la situación asimilada a accidente de trabajo de las personas que estaban aisladas por el tema del COVID. La segunda medida que se tomó inmediatamente, ingenuos, fue la de suspender los vuelos entre Italia y España, y además durante 8 días, que poco sabíamos del virus cuando lo teníamos ya perfectamente instalado en nuestra sociedad. En algunas comunidades autónomas se adoptaron el cierre temporal de centros educativos, de atención a mayores, suspensión de actividades, o sea que todo nos venía en una situación de estado de alarma, en la que cada vez entendíamos más lo que quería significar el estado de alarma en esta situación, y todo pendientes de que se desarrollase algo que acabase con este virus. Y hemos repetido tanto la expresión real decreto ley como la expresión vacuna, forma parte a diario de nuestro léxico. No hay conversación que tengas en la barra de un bar, no se puede estar ahora mismo en la mesa de un restaurante, por teléfono, siempre estamos hablando de esta vacuna que parece hoy que ha empezado a remontar. Y se lo comentaba Ángel antes de empezar, que solamente el hecho de que ya se esté trabajando en 2, 3, 4 o 5 vacunas, al final sobrarán, ya ha animado mucho a la gente, a las personas, incluso me atrevo a decir que a empresas y trabajadores, estando en la misma situación, pero lo único es la esperanza, que es lo último que se pierde, pues en este lado, en este caso el eslogan que cobra especial relevancia. En nuestra comunidad autónoma se adoptó el 13 de marzo la suspensión, como decía, de actividades, de viajes de estudios, de actividades deportivas. Recordaba el estado de confinación que a través de las medidas estas se dieron. Después el batacazo de esta orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo, que se ordenó el cierre de todos los establecimientos hoteleros. Nos pilla esto cuando todo el mundo ya hacía previsiones de iniciar la temporada turística. Y como la Semana Santa caía el 1 de abril, pues todo el mundo pensaba ya en anticipar.
ya se empezaban a formalizar contrataciones, y el batacazo de esta orden de sanidad de cierre total de establecimientos provocó pues la situación del caos en el que quedamos sumidos. De gran trascendencia también ha tenido, entendemos en nuestra sociedad, la intervención de la autoridad laboral, que ha sabido anticiparse a esta figura contractual tan nuestra de trabajadores, del trabajador fijo discontinuo. Incluso cuando tuvimos las primeras conversaciones con el conseller del ramo, de la cosa, de trabajo, que nos ordenó convocar a todos los fijos discontinuos y incluirlos dentro de ERTE, cuando en principio el convenio colectivo prevé situaciones de retraso en los llamamientos que la propia autoridad laboral desautorizó en aquel instante y preservó antes a las personas que a las normativas convencionales que nos habíamos dado. Recuerdo que el día 24 de marzo se publicaba en el BOIP los criterios preceptivos obligatorios de inclusión en todos los ERTE de los trabajadores fijos discontinuos, los convocados y los no convocados que tenían expectativa de serlo. Esta situación, hay que recordarla de forma un tanto dantesca, desbordó prácticamente a profesionales de la asesoría, al propio Servicio Público de Empleo, que es el gestor del pago de prestaciones, a la propia autoridad laboral. Hoy, todavía hoy, 1 de diciembre, hay personas que no han percibido la totalidad de su ERTE, o que han percibido sus ERTEs con defectos y están en esta fase de regularización. O sea, aquello fue realmente el efecto, causa de una situación tan poco vivida de dimensiones colosales. Después se ha sucedido la sucesiva intervención legislativa del Gobierno. El Decreto Ley 8/2020, que marcó el marco donde teníamos que movernos en materia de ERTEs, en materia de protección social de trabajadores, le sucedió el Decreto Ley 9, y a este le sucedió el 10 y el 11, así uno detrás de otro, estableciendo subsidios extraordinarios en determinados momentos para empleados de hogar. Nos situamos el 7 de abril, había pasado prácticamente un mes, en el Decreto Ley 13 de 2020, de 7 de abril, donde se adoptaron medidas urgentes en materias de empleo agrario. Se iban resolviendo los temas, empleados de hogar, agrarios, trabajadores del régimen ordinario, dentro de lo que es Baleares, pues el fijo discontinuo de la mano de la Consejería de Trabajo. Y así ya nos situamos prácticamente en el último decreto ley, hoy vigente, hasta el día 21 de enero, lo que, como bien decía la presidenta, es una disonancia que tengamos el estado de alarma decretado hasta el día 6 de mayo, creo, ¿no? Y que los ERTE estén vigentes hasta el día 31 de enero. Evidentemente tendrá que producirse una nueva prórroga para que esta situación se encardine a la protección, y sobre todo en Baleares, que los fijos discontinuos se encuentran en una paradójica situación, que han estado en situación de ERTE, en situación de suspensión contractual. No han cotizado ellos, han cotizado por parte de ellos, pero todo este periodo cotizado no les garantiza prestaciones. Es una situación que se da en la legislación protectora de las situaciones de desempleo, que es que las cotizaciones, estando en suspensión en ERTE, no generan a su vez prestaciones. No han consumido prestaciones, pero no han generado prestaciones. Y hay que recordar la situación característica de nuestro trabajador fijo discontinuo, que cuando llega a la temporada siguiente de actividad prácticamente ha agotado la hucha de sus prestaciones de desempleo. Termina, acumula vacaciones, empieza a percibir prestaciones y allá enero, febrero, marzo las consume. Se necesitan 2 años, o sea, 2 temporadas de 6 meses de cotización, 12 meses, para generar una prestación económica de 4 meses.
Por esto los trabajadores fijos discontinuos, especialmente en el sector turismo y en hostelería concretamente, son verdaderos ingenieros a la hora de fabricar estas situaciones de colocación, con la colaboración evidentemente de las empresas que, conocedores de esta situación, luchadores en su día para que se le reconociese al trabajador fijo discontinuo la prestación por desempleo, que remontándonos en los tiempos, el trabajador de hostelería tenía derecho a la prestación por desempleo si durante la campaña perdía el empleo, pero no fuera de la campaña. Parecía que era una situación lógica, que si no podías trabajar en invierno, desde el punto de vista del legislador, tampoco percibieras prestaciones. Esto recuerdo viajes que hicimos en su momento para la situación peculiar y singular de Baleares en materia de fijos discontinuos, se invirtiera, y por el mero hecho de haber cotizado, pues que tuviera derecho a prestaciones. Y a partir de aquí, esta situación de ingeniería. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, como decía bien la presidenta, estamos liderando el desplome económico de Europa. El país se enfrenta a la urgencia de levantar su economía, sin haber conseguido todavía resarcirse de la situación pasada. La pandemia nos dejará profundas heridas en el PIB, elevará el paro a niveles desconocidos en estos tiempos que estamos. Se han destruido, según los datos que manejamos todos, 1,3 millones de puestos de trabajo. Todavía quedan en situación de ERTE, de suspensión, porque el legislador no quiere establecer que los trabajadores que están en ERTE están en paro, pero bueno, estadísticamente no, pero que están sin trabajo y están en situación de desempleo. Hay 2,83 millones de trabajadores con un destino muy incierto. Medidas a proponer, pues de entrada evidentemente prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero, al menos hasta la fecha de declaración del estado de alarma, 9 de mayo, y a remolque de las distintas declaraciones o ampliaciones de esta situación, que esperemos que no se den, pero en esto somos todos ahora mismo legos. Mantener las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social hasta el 100% de todos los trabajadores en situación de ERTE, y que estos trabajadores perciban la prestación económica en el porcentaje del 70% que lo están percibiendo ahora. Técnicamente tendrían que haber pasado del 70 al 50%, pero ahí el gobierno, presionado por los agentes sociales, empresarios y sindicatos, estimuló para que se mantuviera este tipo de prestación de un 70%. Bonificar las cotizaciones de seguridad social, tanto de los trabajadores en activo hasta y de los trabajadores que están en situación de ERTE. Que los trabajadores que puedan conseguir un empleo a tiempo parcial, que se tendrá que poner de moda, puedan compatibilizar la prestación por desempleo parcial con el contrato a tiempo parcial. Y para terminar, que se aproveche toda la enseñanza que nos ha dado esta tremenda situación para realizar reformas en el mercado de trabajo, que permitan a las empresas afrontar la reestructuración que sin lugar a dudas tendrá que llegar para garantizar la supervivencia del empleo y la productividad de las empresas. Hay que reducir, aprovechar reformas estructurales muy importantes, y no hay que tenerle miedo a reducir los costes del despido e incrementar la flexibilidad interna. Esto propiciaría, dentro de lo que es la salida de esta situación anómala que estamos viviendo, pues una celeridad con estos dos aspectos: avanzamiento de despido, que es el más caro que tenemos en Europa, y incentivar, fomentar más la flexibilidad interna para hacer a las empresas y a los trabajos más productivos y más rentables en todos los sentidos económicos de la palabra. Quizá con esto que estoy diciendo pretendo alcanzar la utopía, pero prefiero más alcanzar la utopía y negarme a mantenerme o instalarme en la distopía, como está mucha gente instalada hoy en día. No tengo nada más que decir sobre el tema. Gracias, Carlos. Yo creo que, Ángel, tú nos puedes aclarar un poco más cómo podemos, desde el punto de vista asegurador, las empresas reestructurar las plantillas cuando se vean
terminen estos ERTEs, porque yo estoy segura que nosotros no lo queremos, porque los empresarios somos los que creamos empleo, pero muchas empresas tendrán que hacer una reestructuración de sus plantillas porque han visto, como decía yo, un shock de la oferta y de la demanda, y al no haber entradas pues tienen problemas para seguir subsistiendo, y por desgracia hay muchas empresas que, como decía yo, un 13% de empresas ya van a cerrar. O sea, en España yo creo que hay unas 100.000, en Baleares unas 5.000 o 6.000, con lo cual la situación es grave, y sobre todo para autónomos y para pymes, porque nosotros desde CAEP, yo siempre lo digo, representamos, nuestras empresas son, el 99% son pymes y autónomos. Grandes empresas en Baleares hay unas 200 y pico de las 100.000 que tenemos, con lo cual son muy pocas. Y en España hay 4.500 empresas de más de 250 trabajadores, con lo cual yo creo que el problema para los autónomos y para las pymes y para el conjunto del tejido empresarial de Baleares es un problema grave a la hora de ver cómo podrán afrontar cuando se terminen los ERTEs, que esperemos que se alarguen hasta el 9 de mayo, todavía no es seguro, porque tenemos que empezar a negociar. Para no negociar en Navidades, tanto la patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social, conseguimos llegar al 31 de enero, porque si no decíamos, estaremos el día de Navidad negociando los ERTEs, decía Garamendi, no puede ser. Entonces presionaron mucho a los dos ministerios, a tanto a Escrivá como a Díaz, y se consiguió alargar al 31 de enero, pero bueno, la situación está allí. Yo quiero ser muy positiva y pensar que se alargarán, porque si no será terrible. Ojalá. Pero bueno, explícanos un poco cómo ves tú. Perfecto, pues si no se alargaran, entonces yo creo que las empresas lo que van a tener es una absoluta necesidad de asesoramiento y de formación, porque podemos... A ver, va a haber un grupo de empresas que van a tener que cerrar, no tienen más remedio, no. Van a tener que cerrar, no van a poder hacer frente a la plantilla de vuelta, no tienen una oferta y una demanda suficiente como para poder mantenerla, y no van a tener más remedio que cerrar. Y se podrán pagar las indemnizaciones por cierre de negocio que tocan por ley, y si no hay activos suficientes como para pagarlas, pues hay organismos públicos que pueden afrontar parte, el famoso FOGASA, pues afrontar parte de esa indemnización, hasta el 40% de la indemnización legal, ¿no? Para aquellas empresas en las que se enfrenten a esta situación, existen hoy por hoy desde el sector, y les podemos asesorar en 4 soluciones. Yo las dividiría en 4 soluciones a lo que se va a enfrentar una empresa. Va a haber empresas que van a tener que hacer expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, no van a tener más remedio que prescindir de una parte de la plantilla, y van a tener que ir vía el expediente de regulación de empleo. Y ahí, para personas mayores de 55 años, lo que suele hacer la empresa es ofrecer una salida de esas personas con una cierta edad, pues en un formato de rentas. Básicamente trasladar un concepto de una indemnización de despido a, oye, el acuerdo de salida de esta empresa es que te vayas con 57 años, con el 75% de tu salario, más el 100% de tu seguridad social, y hasta, pongamos, los 63 años, momento en el que te vas a poder jubilar. Bueno, puede ser una salida acordada, ahí se mete el sindicato, se meten los trabajadores y se organiza una salida reglamentaria vía un expediente de regulación de empleo, que normalmente los mayores de 55 años tienen unas opciones mejores, ¿de acuerdo? Eso serían vía despido. Luego va a haber otra vía despido, que será no despidos colectivos, sino despidos individuales. Despidos individuales, 1 a 1, no entrando dentro de un expediente de regulación de empleo que va por un porcentaje de la plantilla en función del tamaño y en el plazo de 90 días, sino que vas despidos individuales. Esos despidos individuales, nosotros desde el sector asesoraremos para transformarlos, si se puede, en una jubilación anticipada o prejubilaciones, que no sé si os suena, conocéis el concepto, pero básicamente es transformar un concepto de despido en hacer una oferta de salida, como comentábamos con el ERE. Por ejemplo, si tengo una persona mayor de 55 años, lo que puedo optar, lógicamente, es pasar por un despido objetivo y dar 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades de indemnización y quedarme tranquilo con ese gesto que yo puedo hacer. O bien procurar que esa persona con una cierta edad pueda llegar hasta su primera edad de jubilación posible en función de su salida y de su despido, manteniendo el complemento del paro durante 2 años y manteniendo los costes a la seguridad social que va a tener que afrontar esa persona y hasta su primera edad de jubilación posible. Entonces, si podemos hacer un planteamiento donde esa indemnización se administre en un formato de rentas, esa persona podría salir prejubilada o jubilada anticipadamente con un despido detrás. Es muy importante detallar las diferencias que existen entre un despido en origen y el resto de soluciones, que me quedan 2, que son acuerdos voluntarios con trabajadores, que también se están poniendo cada vez más de moda dentro del sector. Si nos vamos por la vía del despido y un despido en origen, existen un montón de figuras dentro de este país que sujetan ese despido. Y me aclaro, hay una prestación de desempleo y hay un paro, y ese paro hace 2 cosas buenas en este país. Una se conoce normalmente, y es que paga una prestación de desempleo, que va en función de tu base de cotización, va en función de los años cotizados,
tienes derecho hasta un límite de 2 años en función de las cotizaciones que hayas hecho, y te paga por delante una prestación de desempleo, y esa es súper conocida en la sociedad. Hay otra parte que hace el desempleo muy buena, y es seguir cotizando en la misma base de cotización del empleado. Recoge la misma base que estabas en activo y sigue cotizando a tu seguridad social durante esos 2 años por detrás de ti. Directamente manda esas cotizaciones a la seguridad social. Y esto es muy importante porque recordaremos todos que cuando nos vayamos a jubilar nos van a hacer una cuenta de cogernos los últimos 25 años de bases cotizadas. Eso termina la reforma en el año 2022. Estamos en plena reforma donde nos están llevando de 65 a 67 las jubilaciones, donde nos están cogiendo ya no los últimos 15 años de bases cotizadas, y nos está alargando a cogernos los últimos 25 años de bases cotizadas. Probablemente viviremos otra reforma que será cogernos toda la vida laboral de bases cotizadas, de tal manera que si tú metes cotizaciones pequeñas y te haces una media para darte tu base reguladora y tu prestación de jubilación, y metes cotizaciones pequeñas de cuando trabajabas al principio, pues tu pensión bajará, con lo cual viviremos probablemente una reforma. Hoy por hoy la reforma termina en el año 2022 y coge los últimos 25 años. Por eso es tan importante la función del paro, porque no solo te paga una prestación, sino que sigue cotizando a esa hucha que tenemos todos en la espalda y que son nuestras cotizaciones a la seguridad social. Bien, entonces del sector nosotros analizamos cualquier tipo de caso que tengas dentro de la empresa y vemos de qué manera trasladar una indemnización de despido, en función del objeto de despido y cómo sea ese despido, hacia este programa de rentas o, digamos, administración de esa indemnización hasta su primera edad de jubilación posible. Pero luego aparecen dos en el escenario con fuerza, y ahora mismo, si yo tuviera que dar un porcentaje, pues aproximadamente el 51% entran por expedientes de regulación de empleo y alrededor de un 35% por despidos individuales. Hay otro 14% que nos está empezando a llamar la atención porque lo que se están buscando dentro de las empresas son acuerdos voluntarios, y ahí podríamos definir dos. Hay acuerdos de baja por mutuo acuerdo, y esto es una empresa con un trabajador, llegan y se ponen de acuerdo en hacer una rescisión bilateral de contrato de mutuo acuerdo, nos damos un abrazo, nos tomamos un café y acabamos de rescindir el contrato. Pero claro, para que yo rescinda el contrato como trabajador, a cambio me llevo un premio. Ese premio que me llevo suele ser una póliza de rentas detrás de ti. ¿Eso qué significa? Es decir, tú tienes, pongamos un ejemplo, 58 años. Yo no tengo un objeto para darte un despido, no sé exactamente una causa de despido, o no me interesa entrar por la vía del despido, sino que lo que quiero hacer es un acuerdo voluntario contigo. Ese acuerdo voluntario nos ciñe a que si yo te ofrezco un premio y tú te vas de la empresa obteniendo ese premio y te gusta, rescindimos el contrato y no tenemos ni que pasar ni por la prestación de desempleo, por supuesto, porque no hay un derecho a paro, ni lógicamente hay una exención de despido porque no estás en un despido, etcétera, etcétera. Eso es un acuerdo que se hace firmando una póliza de rentas en donde, imagínate que yo te ofrezco que te lleves a tu casa el 75% de tu salario actual, más el 100% de tu seguridad social y hasta tu primera edad de jubilación posible. Si vemos en ese acuerdo y entendemos que puede ser interesante, la empresa ahorrará los costes salariales de esas personas hasta los 65 o 67 a cambio de pagar una póliza de rentas que le vaya dando este salario mes a mes a esta persona, lógicamente en su casa. Si no vamos por despido, no tendremos un paro durante 2 años, y ese paro hace una doble función: paga un dinero y cotiza. Por lo tanto, tendremos que cotizar al convenio especial con la Seguridad Social para ese trabajador, que se cotizará él mismo desde su propio bolsillo y seguirá cotizando en base a su Seguridad Social hasta su primera edad de jubilación posible. ¿Cuál es esa? Pues según la ley, hoy por hoy, si accedes de manera voluntaria a la jubilación, puedes adelantar hasta 2 años a tu edad de jubilación ordinaria. ¿Cuál es tu edad de jubilación ordinaria? Pues va a estar entre los 65 y 67, que es la que tenemos todos nosotros, que va a ir en función de los años que lleves cotizados en el momento en que accedas a esa jubilación. Si pasas de 38,5 puedes jubilarte con 65, si no tienes que dar el salto hacia los 67. Bueno, pues desde tu jubilación ordinaria, voluntariamente tú puedes acceder con 2 años de anticipo. Lógicamente te penalizan por anticipo de jubilación, con lo cual tienes que tener todas estas cuentas bien realizadas, tanto a nivel empresa como a nivel trabajador, para saber si ese acuerdo es bueno, es un win-win para las dos partes, si las dos partes van a salir ganando, y entonces se realizan bajas por mutuo acuerdo. Y la cuarta en discordia, que ha entrado también con fuerza, es una frase que a mí me gusta mucho repetir en cualquier tipo de foro y donde me preguntan, y es: todavía en este país la jubilación es un derecho, no es una obligación del trabajador, es un derecho que asume el trabajador. Y eso es una frase importantísima, ¿no?, que pasa a veces desapercibida, exceptuando muy pequeños convenios donde obligan a una edad definitiva a que tú te jubilas a esta edad. En el resto, todos somos libres de ponernos la edad de jubilación definitiva que queramos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues otra cosa que se nos avecina, y es el envejecimiento de las plantillas. ¿Y por qué?
Pues no porque todo el mundo no tenga ganas de jubilarse, que yo ya con 45 años me están entrando ganas muchas a veces de jubilarme y digo, joder, pues estaría fenomenal, pero no es por eso, es porque por razones económicas la gente va a empezar a entender que si yo tengo un salario de 4 o 5 mil euros como un directivo después de 30 o 35 años en una empresa y mi empresa me dice jubílate que ya tienes 65 años y ponte a cobrar 2.500, lo mismo yo prefiero seguir cobrando 5.000. Y claro, si tú no me dices nada para que yo me tenga que jubilar y me haces perder 2.500, pues hace unos años leíamos un juicio, y yo lo tengo que contar porque me hizo gracia, en donde un empresario llevaba a su empleado de 69 años a juicio y le decía, señor juez, ponga fin a esta relación laboral. Lleva conmigo 45 años, no puedo más con él, estoy harto, entonces ponga usted fin a esta relación laboral. Entonces el empleado decía, yo también estoy harto del empresario, mucho. Lo que pasa es que mis 2 hijos han divorciado y han vuelto a casa a vivir. Entonces yo por razones económicas gano ahora 5.000 euros, este señor me está diciendo que me ponga a cobrar 2.500, yo no puedo. No puedo por razones económicas, así que tengo que seguir trabajando. Ostras, entonces empezamos a leer ese artículo de periódico y nos pareció interesante. Claro, ¿cómo solucionaba el juez la papeleta? Pues con un despido improcedente de 415.000 euros. Esta es la única solución que tú tienes, ¿no? Porque en ley lo único que quedaría sería declarar inútil a un empleado. Declarar inútil a un empleado, aunque tenga razones objetivas, te lo tiene que declarar un tribunal. Y tiene que ser muy complicado. Podría ser un conductor que pierda la visión y entonces se declara inútil para su profesión y por lo tanto no tengas más remedio. Y ahí te dejarían irte por un despido objetivo de 20 días por año trabajado con límite de 12 mensualidades. Si no, tienes que ir a un improcedente o quedarte con ese empleado. Y entonces esa frase nos hizo reflexionar mucho en el sector. La jubilación en este país es un derecho. O tú no tienes previsto algo que complemente una especie de premio para que esa persona acceda a la jubilación, o puedes encontrarte con una empresa en donde, queriendo meter a personas más jóvenes con ciertas tecnologías y nuevos conocimientos, se te van a pelotonar gente mayor dentro de la empresa que si no das una opción o una solución vas a tener un problema de envejecimiento de plantillas dentro de unos años futuros. Y eso es la tasa de sustitución famosa en España. En España tenemos el récord de tasa de sustitución. La tasa de sustitución contada como ¿cuál es la diferencia entre mi primera prestación de jubilación con respecto a mi última nómina? Ahí nosotros estamos en el 78% como los españoles. Es decir, de cada 1.000 euros que cobrábamos en activo, nos quedarían 780 de pensión pública. Eso es una línea que no cumple ningún otro país. Gran Bretaña, Alemania están en el 36, en el 40. Por cada 1.000 que estaban en activo, de parte pública recibirán 380 o 400. Y el resto lo tendrán que complementar bien con su bolsillo particular, bien con su bolsillo de empresa, que es el origen por donde empezaba. No somos una sociedad que estemos preparada con fuerza para lo que nos pudiera venir dentro de X años, que es esto. Por lo tanto, resumen, 4 situaciones, 2 con despido en origen, expedientes de regulación de empleo o despidos directos individuales pudiendo transformarse en jubilaciones o prejubilaciones, y por otro lado, 2 con acuerdo sin despido en origen, con acuerdo voluntario entre trabajador y empresa, que nos podríamos llamar bajas por mutuo acuerdo, o bien bajas incentivadas. Y estas bajas incentivadas es la cuarta solución para estos casos de envejecimiento de plantillas. Si yo tengo un trabajador de 63 años en mi empresa, si ese trabajador ya lleva una serie de años cotizando a partir de esa edad en adelante, y yo quiero buscar una salida que no pase por el despido con él, hay una cosa que llamamos en el sector, lo llamamos y lo denominamos bajas incentivadas, que básicamente es darle un complemento en rentas para su jubilación. Y me explico otra vez. Señor Manolo, te vas a jubilar con 63 años. Si te jubilaras con 65 tendrías 2.500 euros. Como te jubilas con 63 te van a quedar unos 2.250. Vas a perder 250 euros al mes todos los meses. Bueno, pues yo te garantizo 500 euros al mes en forma de una renta vitalicia para que tú cojas la jubilación ahora, a los 63 años, y me traigas tu resolución de jubilación. Y si me traes tu resolución de jubilación, es verdad que por el sistema público vas a estar perdiendo 250 euros al mes de por vida, pero yo te voy a poner una renta vitalicia por detrás de 500 euros al mes. Imaginemos, me lo estoy inventando las cifras. De tal manera que no solo no pierdas poder adquisitivo con tu prestación de jubilación, sino que ganes algo más. Y ese algo más te lo pongo a través de una póliza de rentas que te garantiza ese complemento, como si fuera una pensión privada. Te estoy haciendo una pensión privada que irá paralela a tu pensión pública. ¿Me aceptas este acuerdo? Si me lo aceptas, nos damos la mano y aquí tienes la póliza. Te llevas la póliza de rentas como complemento a tu jubilación. Manolo se lo piensa, va a su familia y comenta y ve alternativas y ve si esa opción de voluntaria que le está ofreciendo la empresa le puede interesar. Si le interesa, agarra y se jubila. Trae una resolución de jubilación, no hay un despido en origen y por lo tanto con una resolución de jubilación ponemos fin al acuerdo y te llevas este premio que es consistente en, y ese premio es el que nosotros desde el sector elaboramos en forma de rentas temporales o rentas vitalicias. Claro, ¿qué gana la empresa? Lógicamente el salario
de no pagar a Manolo desde los 63 años hasta los 67 hipotéticos que se quedara en la empresa. Imaginemos que esa fuera la circunstancia. Y con esos 4 años de salario y impuestos intento buscar una solución pagando esta renta complementaria para su jubilación. ¿Qué le pasaría a esa empresa? Que si me hubiera escuchado hace 20 años probablemente tendría una hucha hecha para Manolo, que es lo que intentaba hacer desde el origen. Y si tú hubieras puesto a financiar un porcentaje pequeño de la nómina en esa hucha, sin imputarle la hucha, sin hacerle pagar fiscalmente, sin cederle ese derecho de esa hucha, y eso se puede hacer en seguros, de tal manera que yo retenga ese premio y solo te lo dé en el momento en que yo necesite, tú habrías financiado esta salida ordenadamente. No tendrías ahora un problema de acumulación en donde en un momento dado necesitas liquidez para mover todos estos movimientos, ¿no? Pero es que eso nos mete de lleno otra vez en el problema que yo decía, y es en la previsión social, tanto de manera particular como colectiva, o como la previsión social empresarial. Somos un país que no cree en ello todavía, y nosotros desde el sector tenemos que empujar a que crean en ello. Y os pongo algunos ejemplos. Nos ha pasado una pandemia espectacular, no nos había pasado nunca. Estamos en shock, lo comentabais. ¿Cuántas personas han ido a las oficinas, pongo el ejemplo de Mapfre, a pedir un seguro de vida? Yo pensé que justo cuando íbamos al día siguiente de la pandemia, dije, nos van a llenar las oficinas, va a haber cola de gente en la calle, entrando en las oficinas y pidiendo quiero mi seguro de vida. Por fin me he convencido de que me puedo morir antes de los 95 años, porque soy español, y los españoles siempre nos morimos posteriores a 96. Hoy nos hemos tenido una sorpresa, y es que podemos morir antes de los 95 años. Joder, es que es increíble. Entonces, en ese susto que nos hemos pegado como sociedad de que nos podemos morir, no hemos acudido en masa a comprarnos un seguro de vida, que no creo que exista un instrumento más barato que un seguro de vida y más rentable que un seguro de vida. Lo que pasa es que en el sector lo hemos vendido muy mal y lo hemos trasladado muy mal. Básicamente lo hemos colocado. Y no hemos explicado el por qué es importante tener un seguro de vida, por qué es importante pagar 200 euros por tener un capital de 250.000 que te solvente toda la economía familiar o todo tu futuro, o toda la transmisión de tu empresa, o toda... Es decir, hay dudas que se me quedan generadas dentro de una sociedad que no reacciona. ¿Por qué no reaccionamos? Sí empezamos a reaccionar en los seguros de salud, perfecto, y también tenemos una sanidad pública fuerte. Empezamos a molestarnos, a entender que a lo mejor necesitamos un seguro de salud privado que nos complemente la asistencia pública que podamos tener. Todavía no hemos llegado a la idea de que necesitamos complementar a través de un seguro de vida, de un seguro de jubilación, de un plan de pensiones, de un ahorro a jubilación, de cualquier tipo de hucha que medianamente te complemente para cuando tú lo vayas a necesitar en tu jubilación. Y simplemente un susto. Si tú quisieras percibir 1.000 euros todos los meses en tu esperanza de vida cuando cumplamos 65 años y nuestra esperanza de vida se está acercando a los 90, tú necesitarías 300.000 euros a los 65 años solo para tener 1.000 euros al mes en los siguientes 25 años. O capitalizamos 300.000 euros, podemos seguir dejándolos a la seguridad social, que me parece bien. En pensiones de 2.000, esos son 600.000 de coste a la seguridad social. En pensiones cercanas a los 3.000 y ya vamos por los 2.700, eso sería sumar otro tanto a esa cantidad. O somos conscientes de que eso lo necesitamos hacer y parece que hay algún cambio en el sector y parece que se nos avecinan cambios en cuanto a ese fondo público que están hablando, en donde tanto el Estado como el empleado como la empresa, similares al modelo anglosajón, podríamos ir en esa función, pero claro, también desde el sector reclamábamos que se potenciara mucho ese segundo pilar, el de la empresa, pero no a costa de romper el tercer pilar, que era el del ahorro privado. Es decir, no hemos entendido bien, y a través de Inverco, Mapfre también lo está comentando, el que tú limites una aportación a tu ahorro privado, a tu bolsillo particular, la bajes, a costa de subirla del bolsillo de la empresa para que puedan las empresas seguir haciendo. Yo entendía que lo que tenemos que complementar son los dos bolsillos, tanto el empresarial como el particular, ¿no? Pero básicamente necesitamos creernos y creer en la previsión social, y desde nosotros, desde nuestro asesoramiento, desde el sector, somos los que necesitamos hacer ver esto al cliente, y no hemos llegado todavía bien al cliente. Es decir, en nuestro debe queda todavía el que no somos capaces desde el sector de convencer a la gente, a la empresa, al empleado, de que estos sistemas son absolutamente imprescindibles y necesarios, y para que cuando nos vuelva a pasar, por lo menos nos pille algo más preparados que como hemos estado hasta ahora. Así que, respondiendo a la pregunta, 4 soluciones: expediente de regulación de empleo, despidos directos e individualizados, y 2 con bajas, digamos con acuerdo, baja por mutuo acuerdo o baja incentivada. Eso es en el sector las 4 posibles soluciones que podemos atender en cualquier empresa que nos quiera preguntar. Ángel, Gracias. Si me permitís, han llegado un par de preguntas en relación a lo que has explicado. Mireia os pregunta, en las diferentes soluciones propuestas no tiene en cuenta el compromiso de mantenimiento de empleo.
¿tendremos que aguantar las plantillas 6 meses más cuando finalice el ERTE? Y en segundo lugar dice, es decir, no hacer despidos hasta julio del 2021. Y en segundo lugar dice, si no es a través de jubilaciones, ya que se trata de plantilla joven, ¿cómo podemos hacer una baja por mutuo acuerdo? Yo creo que tiene que responder Carlos y luego Carlos. El tema de los 6 meses, hay varios aspectos de la normativa esta que antes he citado que ha dejado dudas y no se han aclarado. Uno es el tema de si se produce un despido en la empresa, una extinción forzada, la garantía de este mantenimiento de empleo durante 6 meses. La pregunta es sencilla y clara y la respuesta no existe. ¿He de mantener un puesto durante 6 meses, el del despedido, o tengo que mantener el de toda la plantilla? La Seguridad Social, que es la primera interesada en estos temas, no responde porque en el mantenimiento de este empleo tiene el resultado de la recaudación. ¿Qué están haciendo las empresas? Asumiendo riesgos y llevando a cabo estos despidos, y no manteniendo la plantilla integral de toda la empresa, por ser imposible, durante los 6 meses siguientes. ¿Cómo actuará a partir de entonces la Inspección de Trabajo? Pues todo está por venir. La situación, si tú tienes que cesar a una persona, la cesas, y el mantenimiento de empleo de 6 meses, pues no se puede cumplir, tal como está legislado ahora mismo esta materia. Hay una... Por la experiencia que nosotros tenemos, en algunos casos lo que se ha hecho, Carlos, es devolver al Tesoro lo que te has beneficiado cuando esa persona estaba en el ERTE, es decir, todos los costes que no has asumido como empresa a la hora de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social, los has devuelto en bloque en ese periodo de antes de los 6 meses. Por lo tanto, una vez solventada esa parte con el Tesoro, has podido cometer el despido directamente. ¿No? Pero es verdad lo que dices. La duda está en la devolución del trabajador que has cesado o de la plantilla. Como decía, esta pregunta está formulada, está elevada tanto al Ministerio de Trabajo como a la propia Seguridad Social, y la respuesta no existe clara en este sentido, y ante la duda de tener que devolver todas las exoneraciones, hay muchos casos de muchas empresas en esta última fase de exoneraciones que ya no utilizan las exoneraciones porque se ve venir lo peor, y lo peor tendrá que ser que tendrá que adelgazar plantillas, y ya no se están exonerando. Hay esta duda ahí y ya veremos. Pero bueno, en teoría tienes que mantener a todos los trabajadores en los 6 meses por obligación, si han estado en ERTE, no los puedes despedir, teoría. Si han estado en ERTE y te has bonificado, te has exonerado de cotizaciones, la norma te pone la contrapartida de mantenimiento de este empleo. Claro. Y la duda está en lo que decía del trabajador despedido, la devolución de exoneraciones o de la plantilla. Nosotros los casos que hemos encontrado ha sido devolver las exoneraciones del trabajador. No de la plantilla, porque toda la plantilla. Hombre, yo he hablado con algunas empresas, y las empresas lógicamente no quieren despedir, pero si se ven en una situación mala, no les queda más remedio. Yo hablé concretamente con un empresario que me dijo que él estaba dispuesto a devolver todas las bonificaciones o las exoneraciones que había tenido de toda la plantilla de los ERTES para poder afrontar que tenía 170 empleados y le sobraba gente. Entonces decía yo, con 50 pues lo devolveré todo, pero voy a tener que despedir, porque claro, ahí está la duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que los ministerios lo que han hecho es lanzar la idea de que lo que quieren es mantener el empleo, y por eso pusieron esta cláusula de que no puedes despedir en 6 meses, que yo creo que es un poco, no puedo decirlo, pero un poco difícil de asumir por las empresas, ¿no? Y después de todo el lío que tienen encima, yo apuntaba lo que inicialmente también decía Carlos, de la necesidad de ser mucho más flexible, de que seamos capaces, o sea, nos está viniendo un mundo cada vez más cambiante y con más rapidez, y no tenemos un sistema legal que se adapte ágil a esas circunstancias, y vamos, como decía, no sé por qué Real Decreto Ley estamos, y yo enganchaba un poco esta reflexión, ¿no?, en qué alternativas, qué medidas o qué acciones se deberían adaptar de ámbito legal para facilitar que esto pudiera ser así, ¿no? De que por una parte el trabajador tuviera su protección, no sé si vía
previsión social, como apuntaba Ángel. ¿Cómo podemos? Porque claro, es que nos hemos encontrado en esta tesitura y no estábamos realmente lo preparados que teníamos que estar, ¿no? Entonces, yo os ponía esta pregunta, ¿qué opináis? ¿Qué cambios en el ámbito legislativo tendrían que haber, ¿no? Carlos. Una medida que debería adoptar cualquier gobierno, y este ahora mismo, es la no injerencia en el ámbito de las relaciones laborales, que le deje la interlocución a los agentes sociales, a empresas y trabajadores, y que vaya legislando bien el gobierno, que se ha puesto el papel de legislador cuando realmente lo que tiene que hacer es ejecutar la normativa, pero desde cuando no sale una norma del Parlamento, del Congreso de los Diputados, no salen, realmente ahí hay discusiones de reparto de bancada y realmente producir normativa nueva no sacan. El gobierno va sacando decretos, leyes, creando unas obligaciones inasumibles como esta de los 6 meses, como la de interrumpir todos los contratos temporales mientras está en ERTE, con la obligación después de todo lo consumido de ERTE lo tienes que sumar al contrato temporal, cosas insólitas porque te colocas en contratos temporales de 6 meses, en casi 12 si has estado 6 meses en ERTE, una serie de contradicciones. La medida está que se deje la palabra a los interlocutores, a la mesa del diálogo social a nivel nacional, en todas aquellas materias que no comporten fiscalidad o tributación o coste de cotización, lo que son normativas. Pero parece ser que este gobierno y los que le preceden tienen una necesidad imperiosa de querer decir cómo tenemos que jugar en el mundo de las relaciones laborales, dicho entre comillas. Es acabar con esta injerencia. Esta sería la primera medida. Y soluciones las hay, porque tenemos muchos modelos económicos y sociales parecidos al nuestro, basta, y por esto pertenecemos al Club de Europa, sabemos cómo han resuelto los problemas. Aquí somos un poco más tozudos y todavía creo que estamos un poco anclados en legislaciones muy trasnochadas. Todavía te aparecen brotes en temas de convenios colectivos que se negociaron en los años 70, todavía aparecen figuras que tendrían que superarse. Yo creo que todo esto nos tiene que enseñar, primero, legislación más flexible y el diálogo social, no ir de convenio en convenio colectivo. Hacer unas negociaciones permanentes y puntuales de aquellas materias que se tengan que adaptar al tiempo, pero no volver a hablar de aspectos como cíclicamente ocurre en la negociación colectiva. Cada 3 años volver a hablar de las mismas materias para modificarlas todas. Esto no funciona, es un modelo caducado, y a ver si toda esta situación triste de la pandemia pues nos lleva a un cambio de mentalidad y a un futuro más cierto y más incierto en algunas cosas. ¿Hay alguna pregunta más? Hay 2 María. preguntas más. Óscar y Ángel me dicen por el streaming que se os oye muy flojito. Si os podéis acercar el micrófono cuando intervengáis. Dori pregunta para Ángel. En la póliza de rentas, ¿hasta cuándo se debe pagar el complemento al trabajador que se jubile? Por ejemplo, a los 63 años. ¿Hasta los 67 qué se jubilaría? Está bien formulada. Bueno, en principio la renta se paga normalmente hasta la primera edad de jubilación posible de ese empleado. ¿Cuál es la puerta de salida de ese empleado? Pues es lo primero que hay que distinguir. Es decir, lo primero que analizamos cuando nos encontramos con una empresa es descubrir cuál es la puerta de salida de jubilación primera de ese empleado, tanto si va por acuerdo, y si va por acuerdo y si no hay despido en origen serían 2 años antes de su edad de jubilación ordinaria, o si va por despido, y ahí varía entre 2 o 4 años antes a su edad de jubilación ordinaria. En expedientes de regulación de empleo por causas económicas nos encontramos con gente que desde los 61 años, si hasta a los 65 tiene su jubilación ordinaria, ya se puede prejubilar y obtener una prestación pública. Claro, cuando tú adelantas tanto tu jubilación tu edad de jubilación a tu jubilación ordinaria, te penalizan actualmente entre el 6 al 8% por cada año que anticipes la jubilación desde tu jubilación ordinaria, ¿de acuerdo? Y esa es la penalización que te hacen. Hay gente que lleva muchos años cotizados, que superando 40 años de bases de cotización, a lo mejor entre un año a otro no hay tanta diferencia, pero aproximadamente entre el 6 al 8 por anticipo de jubilación. Lo que pasa es que la gente no tiene más remedio que finalizar su proceso de rentas y saltar a una prestación de jubilación para seguir teniendo una corriente de ingresos. Por lo tanto, esas serían las edades. No sé si te he entendido bien la pregunta. Sí, vale, y la segunda pregunta la habéis contestado, preguntaba para Carlos, en el caso de despidos, si las exoneraciones habría que devolverlas, sí. Lo habéis contestado ya.
¿Os parece que demos paso si alguien de la sala quiere preguntar? Yo paso el micrófono. ¿Me oís? Sí. Sí, devolviendo a la tesorería lo que los empresarios han exonerado, vale, pero sería como improcedente, ¿no? El despido. ¿O como procedente? No, bueno, depende de cómo te... Es a mí, perdona. Sí, Es sí, que me he vuelto a poner sí, porque la es el que mascarilla, toca el disculpa. tema de que se devuelva las... Bueno, ahora mismo los despidos, hombre, sería un despido objetivo o disciplinario que luego se generaría como un despido procedente o improcedente en función de lo que el juez dictamine. Normalmente se va por la vía del despido objetivo. Hoy hay 4 causas: económica, técnica, organizativa, de No, producción. pero al incumplir lo de los 6 meses, Sí. a lo mejor el Estado te puede decir, pues es improcedente. Me devuelves el dinero, pero es improcedente porque no has cumplido la cláusula. No te declara improcedencia por eso, tú tienes una razón, una causa, y básicamente probablemente sea la causa económica, y podrás demostrarlo perfectamente a través de tus cuentas. No tendrás ningún tipo de problema a la hora de demostrar tu despido. No. Y la última pregunta que no habéis tocado, pero a lo mejor lo tocáis más adelante, es el impacto fiscal a las empresas por las ayudas europeas que estamos recibiendo. Si hay algún tipo de previsión, algún dato o algo que sepáis vosotros, que estáis más especializados. O sea, estas ayudas, bueno, hay una parte que no se paga, hay otra parte que se paga. De la parte que se paga, si ya habéis hecho alguna estimación de cómo nos va a afectar en la economía esta devolución. Nosotros en nuestro campo, ¿no? Yo no tengo esa estimación, no sé si vosotros, Carlos... No, pero respondiendo a la primera pregunta y aclarando, el despido procedente no hay devolución de exoneraciones. El despido procedente, declarado procedente por la justicia. En el improcedente es donde hay la exoneración. Y la duda que se genera es devolución del despedido, devolución de la plantilla. Duda gorda. ¿Y no has tenido una contestación todavía de eso, Carlos? No, porque los decretos leyes se cuecen los viernes, se publican los sábados y el lunes ya tienes que interpretarlos. Ya. Y así va uno tras otro. Empezamos, Estás pasando muy bien. empezamos con el 8, decreto ley 8, que marcó, y estamos en el decreto ley 30. Algunos habrán dedicado a alguna otra situación, pero que tienen contenido social, de seguridad social o laboral, de los 8 al 30, prácticamente el 90%. Y permanentemente cambiando la legislación y creando grandes contradicciones y grandes dudas, que se van resolviendo a batacazos. Sin duda. Sí. Ese es uno de los grandes que es, ¿no? Y sobre el otro tema, pues no tenemos datos, como dice Ángel. Yo al menos no los tengo. No te puedo contestar ahí. Parece ser que en la propuesta que ha hecho el gobierno de los impuestos, parece ser que no van a hacer una gran subida, al menos en los directos. En los indirectos parece ser que es bastante. Pues bueno, se está negociando. Entonces, digo yo que Europa en algún momento dirá, oye, hay que devolver esto. Los datos manejan un déficit brutal, que la única forma de compensarlo, parece que no hay grandes lecciones nuevas, es a base de impuestos. Entonces, es lo que se espera una vez termina la ley de presupuestos, esta discusión, que parece que el jueves ya se aprueba, pues hay que prepararse, cuerpo a tierra. Sí. Oye, yo tenía por aquí alguna pregunta, Ángel, que podía surgir en esas cuestiones. O sea, si una empresa llega a un acuerdo con un empleado, se prejubila, la figura de prejubilado jurídicamente no existe, la figura de jubilación no existe. Una persona que llega a un acuerdo con su empresa se prejubila a X edad, 57, 56, 59, la que sea, ¿podría volver a trabajar? O también alargo la pregunta, ¿una persona que se jubilara podría volver a trabajar? Sin duda, una persona que está en un periodo de plazo de años, imaginemos desde los 56 años, se ha prejubilado de su empresa, tiene una póliza de rentas que le complementa unos ingresos mensuales. Si esa persona quiere volver otra vez a trabajar, salvo algún acuerdo muy exclusivo en donde se le prohíbe, por así decirlo, que trabaje para la competencia y alguna empresa pudiera utilizar ese recurso, en el resto tienes libertad total para volver a encontrar un trabajo. Ese nuevo trabajo empezaría a cotizar otra vez por ti,
y lógicamente marcaría unas edades distintas de tu jubilación, de tus posibilidades de edad de jubilación. Eso lo tiene que tener muy en cuenta un prejubilado, puesto que el origen de su salida le va a marcar una edad de jubilación cierta, una primera puerta de salida a la jubilación cierta, si no cambia todo en el transcurso de ley y le atañe. Pero si tú tienes un nuevo trabajo, ese nuevo trabajo volverá a cotizar por ti, ya no tendrás que pagar el convenio especial a la Seguridad Social, por lo tanto te lo ahorrarás porque tu nueva empresa empieza a cotizar por ti. Pero es verdad que esa nueva empresa marcará tu próxima edad de jubilación, ¿de acuerdo? Y en función de cómo te mantengas en esa empresa o tu próxima salida de esa empresa, tendrás unas edades u otras distintas a la que tenías de antes en origen, ¿vale? Con lo cual, poder trabajar, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Perfecto. Hay que tener en cuenta que en los despidos, cuando se utiliza la figura del despido, hay muchas figuras afectadas. Vamos a poner alguna. La primera, Hacienda. Hacienda no le gusta porque tiene una exención fiscal para los despidos hasta el límite de los 180.000 euros. Por lo tanto, en ese transcurso de dinero entre empresa y trabajador, Hacienda no cobra. Por lo tanto, el despido, si vamos a irnos por la causa del despido y atendiendo alguna de las preguntas que podías hacer, el despido tiene que ser perfecto, impecable. Es decir, si es un despido objetivo por causas económicas, que las haya y que las suceda. Es decir, tú vas a no aprovecharte, entre comillas, y entenderme bien, sino vas a utilizar una serie de recursos dentro de un despido. Primero, vuelvo a decir, la Hacienda Pública que no va a cobrar probablemente por los primeros 180.000 euros que se muevan dentro de ese despido. La segunda es la propia prestación de desempleo, que va a pagarte durante 2 años, pongamos 1.000 euros todos los meses. Y la tercera es que ese propio desempleo te está cotizando a la Seguridad Social durante 2 años, que en bases máximas esas cotizaciones suben por encima de los 1.000 euros también. Por lo tanto, cuando tú vas a hacer un despido, todos estos organismos te contemplan y te ayudan en esa parte del despido y por tanto debe ser serio y bien realizado. Si no, tenemos que pasarnos a la vía de los acuerdos sin lugar a dudas, antes de entrar en un problema o hacer entrar en un problema a esa empresa. Perfecto. Ángel, Mireia antes nos preguntaba también cómo podemos hacer una baja por mutuo acuerdo en el caso de plantilla joven. Es complicado, ahí es complicado. En el caso de una plantilla joven, básicamente los programas de bajas por mutuo acuerdo y también las prejubilaciones y también, sí, esos formatos van a ir a partir de los 55 años en adelante. Que joven es 55 años en adelante, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea mayor, te quiero decir que 55 años en adelante porque estás más cerca de tu edad de jubilación. Sería difícil que a una persona de 30 años yo le hiciera un acuerdo. Bueno, la persona de 30 años estoy seguro que me daría besos y abrazos, porque si yo le mantengo una renta hasta los 70 años a una persona de 30 años, madre mía, sería genial, no me digas que no habría triunfado. Entonces, normalmente están preparados más para una cierta antigüedad dentro de la empresa y a partir de los 55 años en adelante es cuando estos sistemas entran con más fuerza. Una persona más joven es difícil buscar una baja por mutuo acuerdo. Gracias. Y tenemos otra pregunta de Miguel, que en relación al tema del pacto de mantenimiento del empleo. Si podéis aclarar a raíz de cuándo se comienza a contar los 6 meses. Él entiende que si el ERTE se origina en marzo del 2020, los 6 meses son a partir de la incorporación de la primera persona de la empresa, o son 6 meses a partir de junio de 2020 según el Real Decreto 24/2020. Carlos, ese eres tú. Sí, la interpretación que hacemos es a partir de la reincorporación del primer trabajador que está en ERTE. De un solo trabajador, ahí empiezan a computar los 6 meses. Interpretación que se discute, pero hay que aplicar alguna, y esta es la que aplicamos. Gracias. En el streaming de momento no hay más preguntas. ¿En el público? Yo tenía por aquí algunas preguntas más, decíamos, y para cuando todo pase, ¿qué cosas se deberían hacer? Ella ya empieza a ver, empieza a salir noticias en prensa del tema del fondo de pensiones público, se están moviendo cosas, se están hablando del tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Bueno, ¿qué opináis los expertos en base a esos temas? ¿Qué medidas pueden tomar las empresas? Porque evidentemente, si estamos diciendo que uno de los principales activos o el principal activo que tienen las empresas del sector servicios son las personas, pues hombre, que ahora habrá en un futuro cercano pues que adaptar la estructura a la demanda que podamos tener en los próximos meses o años, pero sí que hay elementos, personas clave, interesa fidelizar a elementos clave de la organización, o sea, porque
esta flexibilidad que estamos hablando va a provocar también todo esto, ¿no? Entonces, el poder tomar protagonismo con estos temas, pues yo creo que también va a ser importante para cuando todo pase. Sin duda. A ver, lo que hemos escuchado ahora es que efectivamente nos vamos a parecernos a un modelo anglosajón en donde hay un triunfo de un modelo en Gran Bretaña en donde las empresas estaban casi obligadas a hacer una hucha hacia jubilación, ¿de acuerdo? Ya no es una cosa voluntaria, sino ya es una cuestión de obligación. El triunfo de esa hucha que han puesto a todos los trabajadores que tuvieron una relación laboral, que fueran mayores, creo recordar, de 20 y algo años, ya estás obligado a meterte en el sistema y siempre que percibas 10.000 libras en adelante ya estás metido en el sistema, significa que te quita la iniciativa de tú tomar la decisión de si quieres ahorrar hacia jubilación. Es verdad que a una persona de 20 años decirle, oye, ponte a ahorrar para jubilación, pues queda un poco raro, porque oye, yo quiero ahorrar para una moto, pero no para mi jubilación a los 20 años, no me pongas. Si tú te quitas ese modelo de iniciativa, si no tomas tú la decisión y si es la empresa la que obligatoriamente te enchufa automáticamente en un modelo de ahorro hacia jubilación, lo que se ha demostrado allí es que a lo largo de los años, y esto empezó en el año 2011, creo allí, ahora mismo se mantiene en el sistema de este automatismo y de este ahorro automático más del 90%. Dejan la libertad de que te puedas salir del sistema en un momento dado, pero si tú no dices nada, tú vas a estar en ese sistema de ahorro toda la vida y hasta que el momento en el que te jubiles. Creo recordar que allí en Inglaterra lo que hacen es aportar un 8%, del cual el 4% lo pone el empleado, el 3% la empresa y un 1% más el Estado sobre tu capacidad salarial. Y sobre ese salario que tú tienes, un 8% anual entra en esa hucha de ahorro hacia jubilación, una hucha de ahorro a jubilación, que luego está manejada por una serie de empresas privadas, es decir, es una iniciativa pública de gestión privada, en donde sujetan y garantizan que esos dineros los vayas a tener en la jubilación. Y luego en la jubilación un complemento en forma de rentas para complementar lo que te pueda quedar de pensión pública. Ese es el modelo que más o menos empezamos a escuchar que se quiere venir aquí a España, de tal manera que obliguen a la empresa a hacer esta hucha hacia jubilación con unos porcentajes del salario de ese trabajador. Y al trabajador, a solo en el caso en que decida rechazarlo y además hacerlo de manera por escrito. Lo cual, bueno, pues ahí es donde pues alguno entenderá que no quiere eso y que buscará otros sistemas, pero si no, el resto pues estará automáticamente. Y quizá el triunfo sea el seguir, porque a lo largo de los años, una aportación periódica pequeñita, que parece muy pequeña, a lo largo de 40 o 45 años te da una cantidad suficiente como para, al final, tener ese complemento en rentas. Así que ese es un modelo que ha triunfado y que intentan ponernos también aquí en España. Y es lo que se está hablando, de ese fondo de empleo público, en donde se refuerza que sin duda alguna era necesario el segundo pilar. Ya los convenios empezaron a reforzar medidas de previsión social, y me explico, los convenios ya marcaban un pequeño seguro de vida o un seguro de accidentes en función de la actividad. Los convenios también marcan un premio de jubilación. Oye, si llevas conmigo 25 años, te vas a llevar 6 meses de tu último salario como premio de jubilación. Perfecto. Ya iban orientando esos propios convenios y la obligación de externalizarlos a través de pólizas, ya iban obligando a tener algo de previsión social empresarial en este país. Yo creo que las dos vías serían seguir viendo ese tipo de convenios cómo están y qué tipo de premios ponen y si son suficientes como para que una persona luego se pueda mantener con el sistema público de pensiones más ese tipo de premio, y luego complementar con este fondo público, que es lo que se está creando, pero básicamente no a costa de habernos cargado otro fondo que eran los planes de pensiones individuales, y no cargados, sino bajar mucho el límite. Otra cosa que se está hablando es, oye, ahora nos limitan de 8.000 la aportación hasta 2.000. Yo hubiera dejado los dos sistemas, si me hubieran preguntado, oye, deja los dos sistemas a la vez, el de empresa complementando y el de sistema del bolsillo individual de la persona también complementando. Porque tú como Estado debes intentar ayudar a que las personas que tengan una cierta capacidad de ahorro puedan intentar llegar a esa capacidad de ahorro, porque cuanto más tengan de complemento en jubilación, pues mejor que mejor. Soy un apasionado del ahorro periódico. Le estoy haciendo una hucha a mi hijo también, y mira que mi hijo es pequeño, pero ya le estoy haciendo una hucha para cuando llegue la jubilación. A lo mejor me he obsesionado demasiado. Y quizá el problema lo tengo por mi padre, que mi padre se está gastando la seguridad social él solo porque ya tiene 81 años. Yo lo sigo presentando desde los 70, desde que tenía 70 años, y lo presento como un ejemplo de la seguridad social mal hecha dentro de nuestro país. Y me explico, a mi padre yo le quiero mucho. Tenemos un sistema en España de solidario y de reparto. Es de los únicos países que seguimos con un sistema solidario y de reparto. Y eso no se nos mete en la cabeza. El resto de los sistemas los tienen capitalizables. Nosotros los tenemos de sistema y de reparto. ¿Qué significa? Que lo que estamos cotizando en activo nosotros hoy por hoy se lo está gastando mi padre. No todo él. Supongo que habrá algún otro jubilado. Pero mi padre está en Calpe y tiene una pensión al 106% máxima de la seguridad social. Él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Siempre lo contaré. 45 años de trabajo.
Le jubilaron con 68 años y te dan un poquito más por cada año que te aguantes sin jubilarte, desde los 65 que era su edad, con lo cual le dieron el 106% de una pensión máxima en España. Él percibe 2.700 y pico euros por 14 pagas. Eso es una barbaridad. Yo se lo digo y él se ríe. Y me manda una foto en Calpe, que se ha ido a jubilarse a Calpe. Nosotros somos de Madrid y debe estar bastante mejor en Calpe que en Madrid, ¿dónde va a parar? Y entonces me envía una foto de una paella, normalmente cuando cobra el ingreso de la pensión, como diciendo, cotiza mucho, que me tienes que seguir pagando esto. Porque él sabe que todo lo que yo cotice hoy es lo que él se está gastando ahora. Cuando yo llegue a estar jubilado, habrá alguien en este país que cotizando me pagará mi prestación de jubilación, o eso es lo que nos han dicho todos en un sistema solidario y de reparto. Por lo tanto, es conveniente que estaba muy bien pensado el sistema cuando mi padre se iba a morir con 70 años. Mi padre tiene 82 y me gana el tenis, lo cual la esperanza de vida la está matando él solo dentro de este país, en España. Y también estaba muy bien pensado cuando todos íbamos a tener 4 o 5 hijos. No sé si vosotros habéis cumplido como cotizantes en este país y habéis tenido 4 o 5 hijos, porque a cada uno nos tocaban 4 o 5 niños para tener cotizantes para sujetar las pensiones. Yo no he cumplido. Yo tengo que ajusticiarme en público y decir que solo he puesto un cotizante en este país que tiene 10 años ahora, y al pobre, como le caiga a mi padre y le caiga yo, porque mi padre va a seguir viviendo cuando él empiece a trabajar, sin duda. Como le caigamos los dos para cotizar. Y entonces lo que nos están diciendo en este sistema es que en el año 2050... poco más o menos, solo seremos 1,5 cotizantes por cada pensionista en este país. 1,5 cotizantes por pensionista. Es decir, 1,5 que se encargará de pagar las pensiones de un jubilado. 1,5. Hemos llegado a rebajar en este año, por temas también de la pandemia, a 1,95 cotizantes. Por fin hemos bajado de los 2 cotizantes por pensionista. Es inasumible un sistema así. Y menos con la cantidad de prestaciones que se están pagando en este caso. Por lo tanto, desde el sector nosotros nos toca seguir convenciendo a la sociedad de que necesitamos y que existen modelos muy buenos para imponer tanto a nivel empresa como a nivel particular, y que nos lo tenemos que creer. Y cuando yo hablaba del ejemplo de por qué no estaban llenas las oficinas de Mapfre pidiendo seguros de vida de 200 euros para cubrirse capitales de 200.000, es algo que digo no porque yo me quiera vender muchos seguros de vida, no, es porque es un tema endémico de la sociedad. Necesitamos creernos que tenemos un pequeño problema y que existen complementos de previsión particular y empresarial que tenemos que ponernos en marcha. Yo entiendo así, yo lo entiendo así. Una pregunta que te quería hacer al respecto. Vosotros como aseguradoras, estadísticamente, qué tipo de empresas se acogen por tamaño y a estas prestaciones que podéis ofrecer vosotros, a estas soluciones? Porque yo creo que hay un desconocimiento, Carmen, increíble, por parte de las empresas. Y me encanta no la pregunta, acuden. sin duda. Es que de todos los tamaños, porque siempre pensamos que estos sistemas de previsión social están en el Corte Inglés, en Bankia, tienen que estar en Repsol o lo han puesto en Telefónica, para nada. En Talleres Hernández, de 2 trabajadores o 2 socios con un trabajador, se pueden implementar estas medidas de previsión social empresarial, tanto para la desvinculación como para lo que comentaba Óscar, para las medidas de fidelización y vinculación de empleados con sociedades. Hemos pasado en un mundo en donde vinculábamos empleados con sociedades, pagábamos a un medio plazo para intentar hacer una reducción fiscal de un rendimiento irregular, buscábamos modelos en donde no impacte fiscalmente los ahorros que estamos haciendo en una hucha a favor de un empleado, y los poníamos a disposición en jubilación para empezar a pagarlos fiscalmente desde jubilación. Hablamos de que el plan de pensiones se queda limitado de 8.000 a 2.000 cuando tenemos seguros colectivos de jubilación que sin imputación de primas te permiten meter al año 100.000 euros de ahorro en una hucha a favor de un empleado desde la empresa y no tributar fiscalmente por eso hasta el momento en que te jubiles y en ese momento sacarlo en rentas para definir fiscal. Es decir, existen unos modelos tremendos que es grandes desconocidos, porque a veces se piensa, y como tú bien dices, que es una gran empresa solo la que tiene que tener nómina y beneficios sociales, y para nada. La retribución flexible en este país, entendida como me estoy comprando cosas desde el salario bruto y son más baratas porque me las compro del salario bruto y mi empresa me permite tener esos beneficios, son geniales, aparte de la nómina. ¿Y son muy caras o no? En absoluto, porque fiscalmente también tienen medidas para la empresa a la hora de hacer estas aportaciones de desgravación. Por lo tanto, hay un equilibrio justo en ese tipo de medidas. Realmente están bien implementadas. Lo que no hay es conocimiento en el sector, que es nuestro debe. Somos nosotros los que tenemos que contarlo. Vosotros también tendríais que hacer más difusión, sí, y los empresarios tener el conocimiento de sin que pueden acceder a estas vías que les solucionan un problema y que encima les desgravan o que fiscalmente les benefician. Sin duda alguna. El mundo de vender seguros se ha convertido en un mundo de asesoramiento y de consultoría, y ahí triunfará el tipo profesional, el tipo muy estudiado y muy formado en este tipo de medidas, muy formado en temas de seguridad social, en temas de prestaciones, en temas de impuestos. El mundo del vendedor de seguros ha cambiado hace muchos años. A lo
mejor ha habido gente que todavía no se ha dado cuenta, transformada en un mundo de asesoramiento y consultoría. ¿Por qué? Porque si metemos al ejemplo de mi hijo con 10 años, mi hijo dentro de 10, cuando tenga 20, no se va a acercar a una oficina de Mapfre ni aunque yo le pegue a gritos de que se acerque a una oficina de Mapfre, no va a querer. Va a decir que ¿qué me estoy yo contando de oficinas de Mapfre? De ir allí a atender a... Él tendrá un móvil, será genial, muy grande. Ese móvil le contará cosas al oído, le dirá por dónde puede contratar distintos tipos de pólizas y de seguros y probablemente desde el móvil hará cosas a través de eso. Y nosotros en nuestra red comercial lo que tenemos es que posicionar a nuestra red comercial en que sean absolutamente capaces de todas las demás vías, todas las que el resto vayan a no estar dentro del móvil, por ejemplo, una prejubilación. Por ejemplo, el cómo puedo ahorrar sin que me impacte fiscalmente esos ahorros, en cómo puedo poner un sistema de retribución flexible dentro de una empresa. Ese mundo del asesoramiento es donde nosotros del sector tenemos que pegar el paso y transformarnos también y ser capaces de explicar a la sociedad de la mejor manera posible, porque aquí hay dos puntos, ¿eh? Uno es conocerlo y dos, cómo lo cuentas y cómo lo explicas, cómo consigues que te entiendan. Y ese trabajo de consultoría y asesoramiento es el que en el debe nuestro, es donde tenemos que funcionar los próximos años, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es un mundo muy complejo, muy legal. Yo que vengo del sector sanitario, cada día aprendo un poco, pero es complicado y difícil. Yo creo que cada empresa o cada situación o cada trabajador es un mundo y hay que recurrir pues a Carlos, que es experto, para que puedas solucionar el problema concreto de cada empresa. Eso sin lugar a dudas. O sea, si yo tuviera que dar un consejo, el primero sería hablar con Carlos y el segundo hablar a lo mejor con un consultor nuestro del sector de seguros y el buscar soluciones desde la moneda del cálculo. Oye, vamos a calcular cantidades y desde los números empecemos a hablar de soluciones. Eso sin lugar a dudas serían los pasos a acercarnos. Tenemos otra pregunta de Dori. Pregunta: ¿quién paga la cotización especial en caso de acuerdo individual? ¿El trabajador o la empresa? ¿Y qué coste supone? En caso de acuerdo individual entiendo un acuerdo voluntario, sin un despido en origen, ¿verdad? Eso se llama una figura que se llama convenio especial con la Seguridad Social. El empleado vuelve a ser una especie de, entre comillas, autónomo, que debe contratar el convenio especial con la Seguridad Social desde, si hay paro, la finalización del paro. Claro, el paro solo tendrá derecho a prestación si hay un despido en origen. Si es un acuerdo voluntario, lo tendrá que pagar desde el primer mes y se cuenta dentro de esa renta, es decir, se cuenta su porcentaje del 80% de su salario más el 100% de su seguridad social y ese 100% lo cobra el empleado y desde su dinero paga el convenio especial con la Seguridad Social. Oiga, ¿y en qué base de cotización? Porque el empleado se va a la Seguridad Social, hola, buenos días, que vengo a contratar mi convenio especial con la Seguridad Social. Y ese contrato se hace a través de un modelo que se llama TA040 y donde tú eliges tu base de cotización. Desde donde estás, puedes elegir bajarla. Imagínate que no tengo dinero para pagar 1.000 euros al mes de base de cotización a mi convenio especial máximo. Pues puedo reducir a una cotización media. Oye, voy a pagar 500 euros al mes. ¿Qué me va a pasar? Que en esos últimos 25 años tendré unas cuantas bases máximas y luego mi contrato con el convenio especial con la Seguridad Social tendré bases medias. Me harán la media de mi prestación de jubilación de todas esas bases de cotización. Con lo cual se suscribe por el propio trabajador y se llama convenio especial con la Seguridad Social y pagas todos los meses. Básicamente no te encuentras nunca una cola dentro de la Seguridad Social porque vas a suscribir y a pagar un convenio, no a recibir una prestación. Por lo tanto, hay una cola muy larga para recibir prestaciones, pero una muy corta para pagar los convenios. Entonces, directamente tú sufragas el convenio especial y sigues cotizando a tu hucha. Y ahí está la reflexión de una persona. Oiga, ¿me fío de lo público y envío toda mi cotización a lo público? ¿O bajo mi cotización y entonces cojo la mitad a una hucha privada y la otra mitad la sigo tirando hacia lo público? Y ahí están las decisiones que tiene que tomar una persona que estará, por supuesto, en el caso de Mapfre, completamente asesorada por nosotros a la hora de tomar esas decisiones. ¿No hay más preguntas? Pues yo creo que hemos cumplido, no sé, Mavia, tú que controlas, los 100 minutos, ¿no? Prácticamente 7 minutos para los 100. ¿Alguna pregunta más? No sé si por A ver, acabar tú, Óscar. alguna cosa, Carlos, que tú nos quieras dar alguna luz más de las que ya nos has dado. Bueno, refiriéndome a la última intervención de Ángel, de un sistema privado de pensiones, de previsión, tenemos el monstruo de la seguridad social. Y mientras los costes de seguridad social en las empresas sean los que son, y no ha habido nadie que ha sido capaz de meterle mano a esto, sino que se mantienen, entonces no se puede pasar a esta segunda parte, a la parte de privatizar o de gestionar de forma distinta la protección. El ejemplo anglosajón, el inglés, que estaba mencionando, no se puede traspasar a nuestro sistema
en España. Aquí la Seguridad Social, por el mero hecho de pagar un salario, de contratar a un trabajador, ya tienes que contribuir sí o sí por este sistema de reparto, por ese sistema que está desde el año 66, está inventado y ha sufrido variaciones, sí, adaptándose al tiempo, pero la parte nuclear sigue siendo que cuanto más ganas, más pagas, y más contribuyes, de lo cual no te beneficias tampoco, porque entra una serie de variantes. Esto para hacer el colofón de lo que estabas planteando. Nos queda mucho camino por recorrer para ir a un sistema donde las compañías de previsión y aseguradoras puedan tener un papel en este mundo, que sería lo más interesante. Podría perfectamente, por esto en negociación colectiva, que se plantean la creación de planes de pensiones o de aportaciones, son materias en las que no se avanza. Las grandes corporaciones sí, los grandes sectores de pymes no mueven, aunque sindicalmente se plantean estas medidas, pero o lo uno o lo otro, o pago seguridad social, o pago más salario, o pago previsión social privada. Y en esto nos movemos desde hace muchos años. Es que los costes de seguridad social en España son de los más altos de Europa, con lo cual si esto no lo cambian, las empresas se ven ahogadas. Siempre lo decimos, que la presión fiscal a nivel empresarial en España es muy alta. Porque también el nivel de prestaciones públicas lo es, Carmen. El nivel de prestaciones públicas en España lo es en comparación con otros países. Entonces, efectivamente, hay que financiar ese nivel de prestaciones públicas. Y esas son las cuentas que, efectivamente, como bien decía Carlos, no salen. Oye, o a uno o a otro, a todo a la vez me va a costar. Pero necesitamos una transformación en este país desde todas las estancias y desde una, yo creo que formación. Por ejemplo, otra cosa que demando es, estoy reivindicativo esta mañana. Sí. Y lo siento, he venido reivindicativo, pero sí me gustaría pedir que mi hijo y sus compañeros con 11 años estudiaran una nómina en su colegio, estudiaran la seguridad social, estudiaran lo que es una jubilación, lo que es cotizar, el que me encantaría que tuvieran una asignatura así y no la tienen, salen a la empresa y se ponen a trabajar pidiendo su nómina, pero nada más, no hay un conocimiento, es decir, un conocimiento financiero desde, yo creo, que las escuelas lo ni tampoco. Nosotros siempre decimos que los niños no saben, no les enseñan lo que es una empresa, y cuando te dicen, ¿tú qué quieres ser? Pues un ejemplo que lanzo yo muchas veces, pues o dicen piloto, bombero, futbolista, o yo que sé, futbolista, pero nadie dice quiere ser empresario. Y yo creo que esta cultura de lo que es una empresa y tal se tendría que empezar a enseñar desde las escuelas, y tenemos un sistema educativo que yo creo que no es el adecuado en España, porque son muy teóricos y muy poco prácticos, y yo creo que les tendrían que enseñar un poco lo que es más la vida diaria de un empresario y de una persona desde que nace, ¿no? Entonces es una enseñanza que yo creo que tendrían que dar a los niños, ¿no? Sin duda, Carmen, sí. Creo que Ángel quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, como estamos justo en los 100 minutos cumplidos para cuando todo pase, y teniendo en cuenta la idea que decía Óscar, muy bien dicha por otra parte, que es vamos a ver qué podemos hacer ahora antes de que todo pase, ¿no? Hay una cosa que no guarda mucha relación con lo que estáis hablando, pero permitidme hacerla, que tiene que ver con la vacuna. Lo digo porque esto va a tener cierta incidencia en medios de comunicación y va a tener cierto interés. La pregunta, a ver cómo la concreto. ¿Hasta qué punto una empresa puede rechazar una contratación, forzar un despido, cualquier modalidad de estas? ¿Hasta qué punto, cuando hay una vacuna, una empresa puede forzar a que todos sus empleados se vacunen? ¿Puede, ante algún empleado que no se quiera vacunar, puede tener alguna, digamos, actitud contra la empresa? Os lo digo porque es un tema candente en medios de comunicación que va a salir mañana. No, ya salió ayer que hablaba una de la organización empresarial de toda Europa, estaba diciendo pues que las empresas no tenían que obligar, pero bueno, es una cosa que está en el aire, ¿no? Esto es una competencia de la autoridad sanitaria, que tendrá que hacerlo obligatorio sí o sí. ¿Tú crees? A partir de ahí... ¿Quieres decir que es algo que tendrá que regularse? Sí. O sea, que la empresa entrar en este campo no puede entrar. Es complicado, ¿no? Sí. No puede... incluso hacer un reconocimiento médico anual genera problemas. Y en algunos convenios colectivos se pacta la obligatoriedad, sobre todo en el mundo del transporte, de la conducción. No basta con el test psicotécnico que se hacen para renovarte un permiso de conducir. Es saber que tú tienes una persona que le cedes un autocar de 60 plazas, que circula con 60 clientes o 60 viajeros, y se tiene que establecer. Y hasta en esto
se mantiene por la parte sindical o por la contraparte cierta reticencia de mi absoluta libertad en hacerme el reconocimiento o no. Entonces, llegar a la fase de la vacuna tiene que ser una decisión de la autoridad sanitaria, que diga que es obligatorio, pero a partir de aquí la obligatoriedad en este país somos bastante lachos en la forma de saltarla. Pero muy complicado, ¿no? Que la autoridad sanitaria te pueda obligar a vacunarte, porque si luego tiene una consecuencia negativa, que no tiene por qué, pero puede pasar, pues habría reclamaciones, tal. Yo creo que no se atreverán a regular esto. Sí, ya hay objetores incluso para las vacunas de los críos. Por eso te digo. Que hay algunas que deberían ser de obligada, muy complicado. pero no. En este tema se roza el derecho personal, el derecho individual, a que yo tomo la decisión que quiera, a un riesgo de que yo puedo contagiar a un semejante por no ser disciplinado en esta materia. Es un tema de concienciación, de hacerlo ver de que hay que hacerlo, y así pues habrá un porcentaje elevadísimo que se lo saltará. Sí, sí. Para esto hay que ser chinos. Sí, sí, hay que ser, porque te obliguen. Y nos falta un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido los 100 minutos, hemos cumplido nuestro objetivo. Yo creo que muchas dudas se han podido resolver, pero yo creo que al final cada empresa es distinta, y yo creo que lo que tiene que hacer es asesorarse tanto con la asesoría laboral como la aseguradora para ver qué solución puede ser mejor para cada persona y cada autónomo, porque muchos autónomos, como decías tú, van a tener estos problemas a la hora de... Y los están teniendo, porque las dudas sobre los ERTE son muchísimas, no está nada claro, es todo complicadísimo, y yo digo, hay que ser un experto porque no te aclaras, las soluciones no son fáciles. Pero bueno, yo os animo a todos a que os podáis acoger a las ayudas que hoy nos han dado, asesoraros en cada cosa, porque yo creo que al final, si tienes un buen asesoramiento, la solución puede ser mucho mejor, tanto para el trabajador sobre todo como para la empresa. Y agradecer una vez más a Mafre el que haya estado hoy aquí, a Carlos Sedano que nos hayáis dedicado este tiempo, porque yo creo que ha sido instructivo y efectivo para todos, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos, y gracias a vosotros por estar hoy aquí y dedicar vuestro tiempo a escucharnos y a poder ayudaros en lo posible, porque yo siempre digo que nosotros ahora en estos momentos tenemos que ser muchísimo más resolutivos, ayudar mucho más a las empresas, porque todas lo están pasando bastante mal, con lo cual acudir a nosotros cuando queráis. Nosotros desde CAEP os brindamos nuestra ayuda y esta es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias.